después del Medio Oriente vamos a volver al Perú y estamos con Daniela Ibáñez. Ella es una politóloga muy activa en las redes sociales y queremos analizar con ella qué está pasando, las últimas novedades, pues lamentables, en el Congreso. Buenas noches, Daniela, ¿cómo estás? Gracias, Maite, por la invitación. Siempre un gusto estar contigo. Igual, cuéntame, ¿cómo ves el Parlamento? Bueno, obviamente cada semana es intensa. Ahora tenemos el asunto de Acción Popular, que ha expulsado a estos denominados niños, pero también el caso de la mesa directiva y esta señora Rosely Amuruz, que se resiste todavía a renunciar. ¿Tú crees que eso está bien? ¿Hay elementos como para que ella se mantenga en su posición o de alguna manera debería ser de alguna manera oídos a parte del Parlamento que le pide que, por ejemplo, por temas éticos, dé un paso al costado? Sí, creo que sería lo mejor que dé un paso al costado. Tengo entendido de que la Comisión de Ética ya ha aprobado que se le investigue. Eso es un paso positivo porque lo que vimos es que se detuvo su censura, ¿no? Alianza para el Progreso y Fuerza Popular votaron en abstención. Entonces, algunos decían de que se estaba blindando. Digamos que la agenda mediática fue muy crítico de eso, entonces parece que la Comisión de Ética ha buscado investigarla de otra manera, ¿no? Creo que lo más resaltante del caso de Rosely Amuruz, que también es algo que se repite constantemente, ¿no? Con, por ejemplo, el caso de Alejandro Soto, los mochasueldos, es que desvía la atención de la agenda pública de los asuntos de fondo, ¿no? Por preocuparnos por los cuestionamientos de cada uno de los congresistas, no estamos viendo, por ejemplo, qué leyes populistas se están emitiendo, qué leyes nocivas o reformas de gran envergadura, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo el Congreso, por propuesta del Ejecutivo, está debatiendo cambiar el sistema de pensiones, y eso es algo que es marginal, ¿no? en la agenda pública. Entonces, lo más lamentable de todo esto es que se desvía la atención de los asuntos de fondo, que creo que todos los peruanos, además, están interesados en conocer. Claro, pero creo que eso es lo último, digamos, es digamos, la tendencia en los últimos tiempos, ¿no? El Parlamento desviándose en asuntos, digamos, si quieres, anecdóticos, más personales, y nos desenfocan de lo importante. Pero igual es relevante porque estamos hablando de la mesa directiva, una mesa directiva que entró con mucha expectativa y en el camino se han ido desdibujando justamente esas expectativas. ¿Cómo crees que va a terminar el año respecto de justamente de la mesa directiva del Parlamento? Sí, creo que, por ejemplo, a diferencia del caso de Lady Camones el año pasado, que fue una salida bastante rápida, Alejandro Soto se ha logrado sostener, ahora Rosely Amuruz parece que también se está logrando sostener. Esta alianza que se ha forjado entre diferentes espectros políticos, porque vemos una mesa directiva integrada por Alianza por el Progreso, Perú Libre, Fuerza Popular y Avanza País, que son diferentes grupos, ¿no? Podemos hablar de izquierda, derecha, centro representado en esa mesa directiva, y por lo tanto la solidez que está teniendo, a pesar de los varios cuestionamientos que están teniendo sus miembros individualmente. Entonces, vemos, digamos, esa cohesión que hay, ese interés por permanecer con la mesa directiva, y además, de manera interesante, APP Alianza por el Progreso, siendo una figura muy importante para el Ejecutivo. Creo que es muy importante esa alianza que hay entre Alianza por el Progreso, César Acuña y Dina Boluarte. Lo vimos, por ejemplo, en los gestos que Dina Boluarte dio en el discurso de Fiestas Patrias. Si es que uno analiza ese discurso, la región más mencionada es La Libertad, por ejemplo, ¿no? Y también, digamos, con ciertos puestos en el Ejecutivo, el ministro de Salud, por ejemplo, es de Alianza para el Progreso. Entonces, se trata también de una especie de coexistencia que se necesita entre el Legislativo y el Ejecutivo, como que se han posicionado las fichas como para generar una estabilidad bastante frágil, ¿no? Que hay en este gobierno y también en lo que podría ser la resistencia del Congreso, ¿no? Claro, y tú estás hablando de una estabilidad frágil. ¿Qué podría romper esa estabilidad? ¿Qué podría romper esa estabilidad? Si asumimos que es frágil, ¿no es cierto? O sea, ¿qué podría romper ese equilibrio que justamente estamos viendo que podría ser de alguna manera vulnerable? ¿A qué podría ser vulnerable? El próximo año se presenta muy difícil, va a ser muy retador. Está el tema del fenómeno del niño, el tema económico también está complicado. O sea, ya todos los niveles de crecimiento se han ido a menos. Sí. O sea, de acuerdo al último número del IPE, ¿esos elementos crees tú que podrían generar una situación de
digamos, romper la inercia que hoy día existe? Es difícil porque estamos en una situación en la que Dina Boluarte, por ejemplo, no tiene un vicepresidente al que le pueda dar la posta y el Congreso permanezca. Entonces, si es que Dina Boluarte sale del gobierno, digamos, el Congreso impulsa una vacancia por algún tipo de conflicto entre estos dos poderes del Estado, no solamente sale Dina Boluarte, sino también sale el Congreso. Entonces, en la práctica es como una muerte cruzada sin estar reglamentada, porque hay esta figura de muerte cruzada en Ecuador, por lo que vimos ahora, por eso hay un nuevo presidente, ¿no? Entonces, sería una muerte cruzada en la práctica. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros en el Centro Wiñac nos hemos puesto a examinar cuáles podrían ser los factores determinantes de la estabilidad de un gobierno de Dina Boluarte. De estabilidad, no de desestabilidad. No, de estabilidad, o sea, que los factores determinantes de que llegue hasta el 2026. ¿No? Y lo que nosotros encontramos es que hay dos variables muy importantes, ¿no? La relación entre Dina y el Congreso, que ya expliqué, y otro es la conflictividad social. Y lo que hemos visto es que el gobierno de Dina Boluarte ya ha pasado la fase de conflictividad social más importante que ha vivido su gobierno, ¿no? En enero y febrero vimos picos de conflictividad social, el gobierno resistió, permaneció, sobrevivió un pedido de adelanto de elecciones que se frustró además, y ya vemos que sucesivas marchas, tomas de Lima en julio y ahora una recientemente convocada justamente el día del partido entre Perú y Chile, me parece, fueron un desplante total. Entonces, en esas dos variables, tanto la relación con el legislativo como la relación con la población y la conflictividad social, se ve que el gobierno de Dina Boluarte está logrando permanecer. Hablamos de una estabilidad frágil porque en realidad no es una presidenta que goza de aprobación popular, o sea, se mantiene en un 15% de aprobación desde que inició su gobierno. Y sí, por eso hablo de una estabilidad frágil, porque no es alguien de que, por ejemplo, sin tener bancada en el Congreso, como por ejemplo no la tuvo Martín Vizcarra, no tiene esa popularidad que tenía Martín Vizcarra, por ejemplo. Entonces, son situaciones bastante distintas. Bueno, y eventualmente la popularidad es algo que se puede corregir con, digamos, algunos actos o gestos políticos que podrían ayudarle, ¿no? O sea, no es un tema, digamos, que de vida o muerte, sino más bien otros asuntos que no controle como los que mencionaba, ¿no? El tema económico o eventualmente el asunto climático. Eso podría ser eventualmente algo que impacte, ¿te parece? ¿O son situaciones que crees que no van a tener realmente mayor, digamos, envergadura en lo que viene del próximo año? Sí, lo que yo he visto es que en las predicciones, en tanto el fenómeno del Niño, hay predicciones moderadas, de que sea un fenómeno del Niño moderado a fuerte. De todas maneras es un reto al cual el gobierno de Dina Boluarte se enfrenta. Lo que hemos visto es que hay muy poca preparación de parte del gobierno y del gobierno nacional y también de gobiernos regionales, pero a final de cuentas depende a quién se le asigna la culpa, ¿no? De la población. En tanto a los gestos del gobierno, vemos que en los últimos días se nota que es un gobierno que en tanto a gestos es bastante improvisado, ¿no? Parece ser como un gabinete de crisis sin ningún tipo de estrategia. Porque vemos, por ejemplo, la visita de Dina Boluarte al Papa, ¿no? Los símbolos en la política son muy importantes. Entonces, los gestos, ¿no? Los gestos y los símbolos. Entonces uno ve, por ejemplo, que Dina Boluarte va con un velo tapada a ver al Papa y claro, el protocolo es usar negro, pero no necesariamente un velo. Entonces vemos que en tanto a otras mandatarias como Michelle Bachelet, como Angela Merkel, que son mujeres, digamos, que a uno les simpatiza o no, pero son mujeres que han logrado sostenerse en el poder durante mucho tiempo en el país y ninguno de ellos usa un velo, entonces no tendría por qué haber usado algo que podría proyectar que ella es una persona opaca, no abierta. Y esto que parece que puede ser medio frívolo, Daniela, sí es importante porque hoy día existen las redes sociales, ¿no? Y lamentablemente el que ostenta un cargo político está expuesto justamente a este escrutinio que hoy día pues es inmanejable, ¿no? O sea, los memes están por aquí y por acá. O sea, lo pone en bandeja. Claro, exactamente. Y sería importante decir eso, ¿no? Que en verdad cualquier persona que tiene una exposición pública o política está sujeta a este escrutinio. Ahora, hablemos también de los otros partidos políticos en el Congreso. Acción Popular. ¿Qué crees que va a pasar con este partido histórico? ¿Te parece que esta suerte de purga que se está dando va a tener efecto? ¿O también va a ser otra vez un guiño ahí al equilibrio? Es una situación muy complicada porque la expulsión de los niños se da después de la autoexpulsión
de los miembros que ahorita gozan de más poder en el partido. O sea, vemos, por ejemplo, el ala derechista de Mari Carmen Alba, representado por el Mundo del Águila ahorita mismo. Ellos ya se autoexpulsaron de la bancada de Acción Popular. ¿Y quiénes quedan en la bancada de Acción Popular? Los niños. Entonces, y que ya no son, pues. O sea, y que ya no son de Acción Popular. Entonces vemos un desorden absoluto en este partido y que creo que cuyo poder está un poco sobreproporcionado, ¿no? Porque vemos que los últimos, estuve revisando algunas cifras, ¿no? Que los últimos 20, 30 años no han pasado de los 20 curules en el Congreso, ¿no? El pico de poder representativo que han tenido fue durante el gobierno de Belaunde, cuando en el Senado creo que obtuvieron el 50% en 1980, pero desde los 2000 no pasan de tener 20 curules y, por ejemplo, a diferencia de Alianza por el Progreso que vimos, siendo consideradas estas bancadas bisagra que, bueno, vemos que Acción Popular obtuvo, ¿no?, la mesa directiva con Mari Carmen Alba, pero no han demostrado tener esa estabilidad, esa cohesión que, por ejemplo, personajes cuestionados como César Acuña han logrado en su partido. Entonces, está en una situación bastante precaria, bastante debilitada, difícil de que se vuelvan a reintegrar hacia el 2026, ¿no? Yo los veo como un partido bastante débil en este momento. Claro, hay un refrán que dice que una golondrina no hace verano y eso pasó con Acción Popular, ¿no? Porque hubo un momento, un pico, en las elecciones en las que estuvo Alfredo Barnechea, que se generó esta suerte de interés y que, bueno, sí, todo ha sido al piso, lamentablemente, según el análisis que estamos haciendo. Y ya que hablamos de las redes sociales y estos liderazgos, Vladimir Cerrón, qué particular su situación, ¿no? ¿Él es un perseguido político o no es un perseguido político, Daniela? No, de todas maneras no es un perseguido político. Él tiene delitos bien graves por los cuales se le acusa. Ahora, él se siente empoderado, ¿no? De todas maneras se siente empoderado. El Twitter al menos es su poder. Sí, él se siente empoderado porque ve que en los últimos tiempos, en los últimos meses, ha logrado ciertas cosas importantes desde el Parlamento, ¿no? Ha logrado que su hermano esté en la mesa directiva, ha logrado el cambio en la Defensoría del Pueblo, ha logrado pactar con uno de los partidos más importantes que tiene Perú, que es Fuerza Popular, y se ha logrado posicionar como un vocero político, digamos, como él le dice, un espontaneísmo anticaviar, ¿no? Se ha logrado posicionar. Vemos columnas de Vladimir Cerrón en Expreso, que es algo absolutamente inédito. Entonces él se siente muy empoderado por ese lado, y además creo que se siente empoderado porque el Congreso hace un tiempo ha sacado una ley para modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal, lo cual hace que... seguridad. Sí, no, por el tema de seguridad, pero en el caso de Cerrón, específicamente, hace que los delitos hasta cierto tiempo prescriban. Entonces, como el delito al cual se le acusa ahorita, bueno, por lo cual se le ha pedido cárcel, este delito ocurrió en el 2013, 2014, hay un plazo de tiempo por el cual, digamos, se le puede meter a la cárcel, ¿no? De acuerdo a esta modificación. Entonces, yo creo que él se siente empoderado porque puede transcurrir jugar con el plazo y volver puede jugar tranquilo. con el plazo, ¿no? Que es lo mismo que ocurre con Toledo, por ejemplo, ¿no? Que también puede ser beneficiado en ese sentido. Pero cuando hablas de empoderamiento, ¿eso qué quiere decir? Que sigue siendo alguien gravitante en la política nacional, aún donde no sabemos dónde está, pero su mecanismo de comunicación, que es el Twitter, y como dices tú, estos comportamientos tan particulares, se mandan unos mensajes tan alucinantes también en X, ahora en verdad no Twitter, y lo que publica, ¿crees que podría tener influencia todavía a pesar de que no está en el Perú? O sea, la sigue teniendo, según lo que me comentas. Es que él tiene una influencia en las sombras, no tiene aprobación, es uno de los políticos más desaprobados del Perú, junto con Keiko Fujimori. O sea, eso dicen las encuestas. En tanto, a la población, Vladimir Cerrón probablemente nunca va a ganar una elección general. Es muy difícil. O sea, cuando se presentó, tuvo menos de un 1%. Claro. Y ahora que se le conoce aún más, se le rechaza aún más. Entonces, yo creo que él está consciente de que nunca va a ganar una elección general. Puede que gane una elección a través de alguien, pero sí se siente definitivamente empoderado por el poder bajo las sombras que él ha podido lograr, porque de todas maneras eso se ha visualizado. O sea, solamente con ver de que Pedro Castillo, que fue el presidente que él colocó, porque él lo colocó, Pedro Castillo salió del poder y Vladimir Cerrón persistió.
O sea, la figura de Cerrón persiste a una persona que da un golpe de Estado y que él coloca en el poder. Entonces creo que por eso él se siente bastante empoderado. Claro, o en todo caso, es un empoderamiento que le permite hacer estas cosas tan particulares, pero en sí mismo el impacto, vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa en los meses que siguen? Bueno, a Daniela, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un análisis muy rápido de lo que está pasando en el siempre interesante mundo político del Perú. Y bueno, y para seguir vamos a ver algunas imágenes.